Hola, seguidores de NeuroCheckaway, bienvenidos al canal. Hoy vamos a hablar sobre las imágenes de la progresión en esclerosis múltiple. Como siempre, quiero agradecerle al laboratorio Sinton Vago por el soporte. Bueno, vamos a recordar las curvas que todos ustedes ya conocen con respecto a la evolución de la enfermedad. Básicamente tenemos una fase preclínica, una fase de brotes y remisiones y una fase progresiva, secundariamente progresiva. La presencia de recaídas en la fase preclínica no existe. Luego empiezan a aparecer con una frecuencia variable de acuerdo a cada paciente y finalmente se van espaciando en el tiempo. El concepto de recaída es importante definirlo. Es un deterioro neurológico que ocurre en un paciente que venía estable por lo menos 30 días antes, que es independiente de infecciones, de fiebre, que dura 24 horas y que se recupera en forma parcial o total en un tiempo determinado. Normalmente tarda en recuperarse. Luego tenemos la curva de la actividad en resonancia, que son las flechas. Esta actividad, si la definimos también, vamos a decir que es la presencia de nuevas lesiones en T2 o en FLAIR, de lesiones que captan contraste o de lesiones que se agrandan en la resonancia magnética. Fíjense que estas sí aparecen en la etapa preclínica, obviamente aumentan en la etapa de brotes y remisiones, más o menos hay 8 o 10 lesiones por cada nuevo brote, y luego van espaciándose otra vez en la etapa progresiva de la enfermedad. Después tenemos el volumen cerebral, que comienza a deteriorarse precozmente, y esto es sostenido en todo el transcurso de la enfermedad. Y luego tenemos la carga lesional en T2, que va aumentando con el tiempo. Pero hoy, más que nada, porque nos toca hablar de progresión, me gustaría detenerme en esta curva, que es la curva de la discapacidad. Esta curva normalmente se considera progresión en el concepto clásico a partir de un punto determinado donde empieza a ser muy claro y muy evidente que hay una acumulación de discapacidad neurológica que es independiente de la presencia o no de brotes, que es sostenida y que no mejora. Sin embargo, hoy en día hay dos conceptos que son disruptivos: el concepto de PIRA, que es la progresión independiente de la actividad de brotes, pero también independiente del tiempo. Puede ocurrir, si uno sigue esta curva en forma proximal, podemos encontrar, según esta interpretación, progresión desde el comienzo. Es difícil de detectar clínicamente y por imágenes, pero bueno, vamos a hablar justamente de algunos elementos que nos pueden ayudar a reconocerla. Y también está el concepto aún más interesante, que es el de PIRMA, o sea, la progresión independiente de la actividad de resonancia y de la actividad clínica, otra vez que puede ser ocurrir desde el comienzo de la enfermedad según esta interpretación. Y aquí tenemos dos modelos que están todavía pujando. El modelo clásico de Lablin, por ejemplo, donde sigue siendo dicotómico. Para Lablin no hay progresión en las primeras etapas porque no se puede medir, básicamente. Bueno, él dice que comienza todo con un síndrome radiológico aislado y podemos ir a un síndrome clínico aislado, que a su vez puede transformarse en una forma de brotes y remisiones, que puede eventualmente ir a una forma secundariamente progresiva, que es lo más habitual, o muy raramente, para algunos no existe esto, pero creo que es discutible. Algunos pacientes pueden tener una forma benigna, donde no se vaya a una secundaria progresión. Y luego tenemos lo que del RIS van directamente a la forma primaria progresiva, que a su vez, en esta interpretación podemos tener la forma pura progresiva o la presencia de actividad en el transcurso de esa progresión, que puede ser clínica o puede ser por imágenes. La otra interpretación más moderna, el otro modelo es, por ejemplo, este modelo propuesto por Tanya Kuhlman, entre otros, que habla de una superposición entre esta actividad inflamatoria, esta actividad de brotes en azul, y la neurodegeneración en verde, pero esta
Este modelo habla de un predominio de actividad inflamatoria al comienzo y de neurodegeneración al final, pero siempre están las dos. Básicamente lo que va produciendo este shift, este cambio, es el envejecimiento por un lado, y ahí cambian también algunas características de las imágenes, se agotan algunos modelos de compensación, como vamos a ver en las próximas diapositivas. Para empezar, siempre es bueno recordar estas imágenes clásicas de esclerosis múltiple. Comienza la enfermedad con lesiones aisladas en la sustancia blanca, donde son más visibles, sin atrofia evidente, y luego vamos a confluencia de las lesiones, un poco más de dilatación de surcos, que a veces no es muy evidente si uno no la va a buscar o si no hace técnicas de medición específicas, y en las formas muy avanzadas ya es clara la atrofia y las lesiones mucho más confluentes. Los que vemos pacientes con múltiples sabemos que existen fenotipos diferentes. Hay pacientes que tienen más inflamación y otros tienen más neurodegeneración de entrada. Aquí tenemos un trabajo de Bielekova que mostró esta percepción clínica, donde uno tiene en imágenes pacientes que tienen actividad baja inflamatoria, sin atrofia, otros que tienen actividad baja inflamatoria, pero con algo de atrofia, con neurodegeneración, y los que tienen alta inflamación, muchas placas, actividad inflamatoria sin atrofia, y los que tienen lamentablemente las dos cosas, mucha actividad inflamatoria y mucha neurodegeneración. Y esto obviamente tiene que ver con diferencias en la activación, en el perfil de la fisiopatología de la enfermedad y el predominio de la inmunidad que esté comprometida. Durante mucho tiempo se trataron de buscar marcadores cada vez más sofisticados para identificar estos elementos en imágenes que nos iban a predecir cuáles pacientes iban a progresar y cuáles no. Pero me pareció interesante volver a las fuentes con este trabajo de la doctora Tintoré, que hace 2 años lo publicó, y mostró que la cuantificación de las lesiones en T2 y la cuantificación de las lesiones que captan contraste sigue siendo un elemento importante para predecir la evolución. Aquí tenemos, fíjense, más de 10, más de 20 lesiones, no vamos a entrar en detalles, pero si uno va teniendo más lesiones, es más probable que llegue a un deterioro más rápido. Por ejemplo, ella tomó en este trabajo un EDSS de 6 a los 10 años. Lo mismo con las lesiones que captan contraste. También sabemos hoy que la topografía importa. Las lesiones de médula y las lesiones de tronco y cerebelo tienen más relación con el deterioro y la progresión que las lesiones cerebrales. Esto probablemente también tiene que ver con un perfil inmunológico diferente. Algo se sabe al respecto, que los pacientes con lesiones medulares probablemente intervengan más las células T, H17, mientras que en el cerebro hay más componente TH1. Y bueno, ya hablando un poco más de nuevos hallazgos en resonancia, el grupo de Sivadinov de Buffalo encontró esto que me parece muy interesante. Las lesiones crónicas, las lesiones que antes pensábamos que siempre estaban igual, pueden modificarse. Una de las modificaciones es que se vayan achicando, y esto no es bueno porque significa que se van atrofiando, que vamos perdiendo sustancia blanca. Uno puede medir una lesión y en el transcurso del tiempo vemos que se achica. Esto a veces se puede confundir en la imagen con hay menos brillo y pensamos que está mejor. No, lo que estamos viendo es atrofia. Otro elemento de los últimos años es la atrofia cerebral. Bueno, como decíamos hoy, el volumen empieza a caer, incluso en la etapa preclínica se sospecha, pero en este trabajo del Magnus se pudo confirmar que los pacientes con CIS ya tienen mayor atrofia que los pacientes normales, porque todos nos vamos atrofiando, pero esto es una cuestión de tasa de atrofia. Bueno, para medir atrofia, obviamente, ya sabemos, es importantísimo hacer la secuencia volumétrica T1, porque nos va a permitir ahí hacer la cuantificación con determinados softwares, y si no tenemos ahora los softwares, es bueno guardarla y tenerla para el futuro. Y la otra cosa, la atrofia tiene que ver con el deterioro cognitivo. 40-70% de los pacientes con múltiple tienen algún grado de deterioro. Ese deterioro es difícil de detectar al comienzo,
hay que ir a hacer técnicas un poco más sofisticadas, pero se sospecha que ya existen. Con respecto a la medición en imágenes, hay distintas formas de medirla. Uno puede medir un corte, una foto, pueden ir controlando en forma progresiva la película, pero es interesante saber que hoy ya contamos con, digamos, percentilos de pacientes en Big Data que nos permiten hacer curvas de atrofia normal. Y bueno, es importante saber que incluso en Argentina tenemos, por suerte, empresas que se dedican a esto y podemos cuantificar y localizar a nuestro paciente en un momento dado en un percentilo determinado. Por supuesto, esto lo podemos seguir en el tiempo. En materia de atrofia cerebral, también se aplica inteligencia artificial, tenemos la posibilidad de medir a nivel C1, C2, el área de la médula, es más difícil la normalización, la normatización de esto con respecto a la altura o a la envergadura de los pacientes, está un poco más complicada la cosa ahí. Este es un trabajo de Olga Ciccarelli, del grupo Magnims, donde en Inglaterra utilizan una técnica muy sofisticada para medir volumen medular y podemos ver que es más sensible que la técnica que acabamos de mostrar. Las lesiones córtico-yuxtacorticales también son un elemento clave para reconocer los pacientes que van a andar mal. Estas lesiones antes no las veíamos en imágenes. Hoy en día, con técnicas sobre todo de flare volumétrico y secuencias como esta, como la secuencia DIR, nos permiten detectarlas. Sobre todo detectamos las imágenes, las lesiones tipo 1, córtico-yuxtacorticales. Es más difícil o casi imposible detectar estas pequeñas intracorticales y también es difícil detectar las subpiales, que suelen ser largas y son muy frecuentes. Probablemente con equipos en el futuro, 7 Tesla, se puedan detectar más fácilmente. Es importante reconocerlas, son arciformes o tienen forma de gusano, tienen esta localización típica a nivel de la unión córtico-medular. También sabemos hoy en día que es importante mirar los tálamos. Los tálamos son núcleos grises, pero tienen mucha sustancia blanca y son asiento de lesiones y de atrofia. Así que obviamente es más fácil mirar las lesiones. Para medir la atrofia tenemos que contar otra vez con técnicas más sofisticadas, pero por lo menos podemos hacer un análisis visual de estos núcleos en nuestros pacientes. Y esto se correlaciona mucho con la discapacidad. Hoy decíamos que las placas crónicas pueden achicarse, pero también pueden agrandarse, y esto es otra novedad de los últimos años. Yo creo que es uno de los hallazgos más interesantes. Las lesiones crónicas, como si fueran lenios incandescentes, pueden seguir inflamadas. Esta inflamación se puede detectar en resonancia con la técnica de susceptibilidad magnética, la variante fase, como anillos hipointensos. Se llaman anillos de hierro, porque se ha demostrado, sobre todo en el grupo del NIH, de Daniel Reich y Martín Absinta, que lo que hay allí son macrófagos cargados de hierro. Así que, bueno, esto se puede detectar incluso con equipos de 1.5 Tesla. Aquí tenemos un modelo de una placa aguda que tiene mucha inflamación difusa. Aquí también la vemos. Hay una pérdida de la proteína básica de la mielina y hay marcación de CD8 en forma difusa, que son los macrófagos activos, y después la posibilidad de ir a una placa activa, inactiva, que son estas, que tienen macrófagos en la periferia, o a una placa inactiva donde no hay inflamación, solamente hay gliosis y pérdida de axones. Estas lesiones, lo más importante, ¿por qué son importantes? Porque tienden a aumentar de tamaño. Por eso también se llama cells, que quiere decir que son lentamente evolutivas, así que tienen varios nombres, y lo importante es que hoy las podemos detectar y se correlacionan mucho, como vamos a ver acá, con la evolución. Primeramente, en este trabajo de Fisher se demostró en distintas etapas de la enfermedad que ya están presentes al comienzo. Son la barra de este histograma en color naranja. A medida que avanza la enfermedad, cada vez representan más porcentaje del total de las lesiones, pero al principio también hay. Y por otro lado, en este trabajo de Lucchetti se demostró que estas lesiones tienen que ver con
el deterioro de los pacientes, el rápido deterioro de los pacientes. O sea, hay un correlato clínico. Este es un ejemplo de un paciente nuestro que tuvimos la oportunidad de estudiar con 1.5 Tesla y se ven perfectamente. De hecho, ya ahora va a salir publicado un trabajo que hicimos para diferenciar patologías, y vemos que las esclerosis múltiples son muy frecuentes, pero prácticamente no existen en otras enfermedades como neuromielitis óptica o anti-MOG. Este es un trabajo también muy interesante que mostró que los pacientes que tienen estas placas, o en estas placas, hay mucha menor capacidad de remielinización que en los pacientes que tengan placas activas más nuevas. Esta capacidad, evidentemente, en este medio ambiente inflamatorio crónico se va perdiendo. Bueno, otro de los hallazgos interesantes en los últimos años son los folículos linfóides que están en las leptomeninges. Consecuencias también, flare volumétrica después de inyectar gadolinio, podemos detectar estos pequeños nódulos ubicados sobre todo a nivel supratentorial, que no hay que confundirlos con vasos, para eso tenemos que seguirlos y ver que no son estructuras vasculares, y que se correlacionan con deterioro cognitivo, se correlacionan con lesiones corticales subyacentes. Aparentemente, se postula que estos folículos, además de segregar anticuerpos, por ejemplo, pueden tener que ver con las bandas oligoclonales, tienen que ver con la lesión de la corteza subyacente a través probablemente de liberación de citoquinas que atraviesen la pía madre. En forma muy interesante, el grupo de Sivadinov, con estudios de equipos de 7 Tesla, pudo demostrar que no solamente hay nódulos linfóidos, folículos linfóidos, en un 24% de los pacientes con múltiples, sino también hay refuerzos vasculares a nivel extraaxial en un 24% de los casos, y muy interesantemente, en casi la mitad de los pacientes detectó refuerzos de la dura madre. Básicamente lo que él hizo fue estudiar con 7 Tesla pacientes con flare volumétrico, después le daba contraste, esta es la sustracción entre estas dos, y ahí se ven claramente estos focos de realce. Y fíjense acá cómo podemos ver el refuerzo del patrón dural. ¿Y por qué hay refuerzo dural en esclerosis múltiple? Bueno, se piensa, aunque no está demostrado todavía, que los linfáticos, que hoy sabemos que existen en el cerebro a nivel perivascular, perivenular o perivenoso, pueden ser los responsables de este refuerzo. Esto todavía falta demostrar. Como ustedes ven, la microglía está cumpliendo un rol cada vez más, estamos reconociendo un rol más importante, sobre todo en el contexto de la activación de la inmunidad innata en las formas progresivas. La microglía deriva del saco vitelino, no de la médula ósea, pero básicamente en el cerebro, cuando se activa, es indistinguible de un macrófago activo. Por lo tanto, formaría parte de este sistema mononuclear fagocítico, y hoy en día podemos marcarla en el cerebro con imágenes, en este caso de PET, ya que hay una sustancia que está en la membrana de los mitocondrias que se llama TSPO, que es un receptor de benzoazepinas, que se puede marcar con distintas sustancias. Una de las más usadas es esta molécula PK1195, que se puede usar en PET y podemos así detectar las placas activas de microglía. O sea, no son las activas comunes, sino son las crónicas activas. Esto es tremendamente importante, seguramente va a dar lugar a muchos cambios en la interpretación de la enfermedad, en las terapéuticas. Solamente quería decir que los macrófagos tienen dos sabores, digamos, dos posibilidades. Los macrófagos pueden ser proinflamatorios, activos, y también pueden ser antiinflamatorios, pueden dedicarse a remirinizar, así que es importante distinguir entre estas dos variantes. Es una célula realmente muy, muy dúctil. En materia de detectar macrófagos y microglía, también hay algo muy interesante en resonancia, que es el uso de un contraste que se llama USPIO. Es una molécula muy pequeña que tiene que ver con óxidos de hierro y que ya está aprobada por la FDA, probablemente en el futuro la podamos tener, donde uno la aplica en forma como un contraste como el gadolinio.
Esto marca monocitos periféricos que van a pasar al sistema nervioso en el contexto de una barrera más permeable, como pasa en los pacientes con múltiple, y van a localizarse, por ejemplo, en las lesiones crónicas activas, al lado de la microglía, van a coexistir, entonces nos permiten detectar indirectamente a la microglía. Bueno, los pacientes con múltiple, todos los que vemos pacientes con múltiple sabemos que tienen como dos fases. Hay un momento donde empieza el deterioro más rápido, la progresión. Esto ocurre en casi todos los casos después de unos años y a partir de determinado EDSS. Hay algunos que tienen la suerte de no llegar ahí, pero la mayoría sí lo hacen. Y bueno, ¿por qué ocurre esto? Indudablemente tiene que ver con un agotamiento de algún sistema de compensación. Este es un trabajo de Fleischer del año 2020, donde él muestra que los pacientes con múltiple, haciendo determinadas tareas, determinados paradigmas, reclutan más cerebro, necesitan más corteza para realizarlos. Y más aún, demostró que tienen mayor conectividad que los pacientes normales. Indudablemente están haciendo un gasto extra, que no lo vemos, que permite pasar asintomático a esas lesiones. Básicamente, otra de las cosas que pueden ocurrir en pacientes con múltiple con el transcurso del tiempo es la hipoperfusión. No es casual que haya agujeros negros en la sustancia blanca a nivel del centro oval, que coinciden con los territorios limítrofes vasculares arteriales, y esto también es otro hallazgo que indudablemente tiene que ver con la fisiopatología de la enfermedad, donde se ha demostrado que en las placas hay también un fenómeno de hipoxia. Bueno, todo esto tiene importancia, poder detectar esta progresión en una etapa precoz, pero también es importante el control de los pacientes con esclerosis múltiple en el tiempo, ya que sabemos hoy que está el concepto de falla terapéutica. Hay pacientes que pueden ser reconocidos en forma precoz, que están fallando a una terapia y tenemos que cambiarlos, ya sea switcharlos o escalarlos. Y bueno, estas son algunas pautas de la Sociedad Neurológica Argentina al respecto, y es interesante recordar que solamente con imágenes, teniendo 3 o más nuevas lesiones o lesiones que se expanden o lesiones que captan contraste, vamos a poder determinar que ya con eso está el paciente en falla. Así que es tremendamente importante este reconocimiento. Para esto tenemos que tratar de usar siempre el mismo equipo, el mismo campo. El reposicionamiento es trascendente, por lo menos hasta que aparezcan los software que ya hay en algunos lados donde se reposiciona solo, el equipo puede hacerlo, pero por ahora tenemos que tratar de que el técnico lo haga de la mejor manera, y ahí vamos a poder comparar en forma más certera. Y para terminar, me gusta mostrar este modelo de Krieger. Stephen Krieger trabaja con Fred Lablin en Mount Sinai, en New York, y él hizo este modelo hace unos años de la pileta de Krieger, donde hay 3 variables: el piso, que normalmente es oblicuo, tiene un desnivel, porque las lesiones que ocurren a nivel de la parte de la médula o el nervio óptico, que es la parte donde el piso está más alto, rápidamente van a emerger, mientras que las lesiones que ocurren en los hemisferios cerebrales son más probablemente asintomáticas, y el cerebelo y el tronco están en el medio. Después están las lesiones que emergen por fuera del agua, cuando aparece la clínica, el paciente las nota, los médicos las notamos, y después está el nivel del agua, que es muy importante, que tiene que ver con esta reserva cerebral, que tiene que ver con la capacidad de remilinización, con la capacidad de plasticidad, y que lamentablemente esto con los años, nada más con el envejecimiento, se va perdiendo. Y entonces lo que él propone es que pueden aparecer brotes que fueron viejos, y una suerte de revival de la historia asintomática de la enfermedad empiezan a aparecer y a emerger cuando baja el nivel del agua. Bueno, con esto me parece que quiero terminar y agradecerles por la atención, y los espero la próxima. Chao.